14. Bueno, seguimos entonces con el capítulo. Seguimos en el capítulo 14 de Isaías y vamos a leer del versículo 22 en adelante. Dice: porque yo me levantaré sobre ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y los residuos, hijo y nieto, dice Jehová. Ponerla en posesión de erizos y en lagunas de aguas, y barrerla con escoba de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos juró diciendo: si no se hiciera de la manera que lo he pensado, y si no será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al sur en mi tierra y en mis montes le hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es aquel consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta es aquella mano extendida sobre todas las naciones. Otra vez la mano extendida. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y quién lo invalidará. Y aquella su mano extendida, ¿quién la hará tornar? Versículo 28. En el año que murió el rey Acaz fue esta carga. No te alegres tú, toda Filistea, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá basilisco, y su fruto será este volador. Será este como una víbora voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán seguramente, y haré morir de hambre tu raíz, y tus residuos matará él. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad desleída, Filistea, toda tú, porque humo vendrá del alquilón, no quedará uno solo en sus congregaciones. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de la gentilidad? Que Jehová fundó Sión, y que en ella tendrán confianza los afligidos de su pueblo. Muy bien, yo creo que podemos terminar ahí esta parte de... Solo me explica 31, por favor. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad desleída, Filistea, toda tú, porque humo vendrá del aquilón, el aquilón es el norte, y no quedará uno solo en sus congregaciones. Es un clamor también contra Filistea. Dice, hay un clamor contra Filistea que está tranquila porque murió, dice, porque murió Acaz. Está tranquila, pero dice Dios, no esté tan tranquila, porque pueden pasar muchas otras cosas. De ahí puede salir, se murió dice, de la raíz de la culebra saldrá basilisco, ¿cierto? Entonces no esté tan tranquila por eso. Podría entenderlo, dar una explicación a mí del 22. Del versículo 22. Porque yo me levantaré sobre ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y los residuos, hijo y nieto, dice Jehová. Eso, pues de la misma profecía contra Babilonia. La misma profecía contra Babilonia. Entonces como que se va a acabar Babilonia. Babilonia va a quedar desamparada, destruida, deshabitada. Raer es eso, Raer es. Pastor, se me olvidó que le han preguntado. Vamos al capítulo 15. Ya me acordé. Que aquí dice que, o sea, que en este capítulo ya se muere el rey Acaz. Sí, parece que sí. Él dice, no estoy seguro que se muera ya en ese punto, porque dice, en el año en que murió fue esta carga. Puede que haya sido antes, pero en el año que murió fue esa profecía. Pero te no puedo decir. Pues es que ya en ese momento se murió, no estamos totalmente seguros de eso. Gracias. Vamos al capítulo 15, hermano Johairo, de Isaías, capítulo 15. Dice así, carga de Moab. Entonces aquí llegamos a Moab. Vamos a leer esta carga, esta palabra contra Moab, y después vamos a recordar un poquito de Moab. ¿Listo? ¿De quién es Moab? Dice carga contra Moab, o carga de Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar Moab. Entonces vemos que ahí habla de una parte. Fue puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir Moab, fue puesta en silencio. Subió a Bait y a Dibón, altares a llorar, sobre Nebo, sobre Medaba, aullará Moab. Toda cabeza de ella se mesará y toda barba será raída. Ceñirse han de sacos en sus plazas, en sus cerrados, en sus calles, todos aullarán, descenderán a lloro. El saco era un vestido de luto, listo para que tengan en cuenta. Un vestido pues fuerte que se ponían ahí, era casi como un castigo, un sacrificio, vestirse de saco.
Hesebón y Eleal gritarán hasta Jahaz, se oirá su voz, porque los armados de Moab aullarán, el alma de cada uno se aullará así. Mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos subirán con lloro por la subida del Luit hasta Zoar. Novilla de 3 años levantarán, llanto de quebrantamiento por el camino de Horonaim. Las aguas de Nimrim se agotaron, la grama se secó, faltó la hierba, verdura no hubo. Por lo cual, lo que cada uno guardó y su riqueza sobre el arroyo de los sauces serán llevadas. Y el llanto secó los términos de Moab, hasta Eglaim llegó su alarido, y hasta Beereleim llegó su alarido. Porque las aguas de Dimón se henchirán de sangre, porque yo pondré sobre Dimón añadidura, leones a los que escaparen de Moab y los residuos de la tierra. Entonces, capítulo 15. Capítulo 15 es carga de Moab, ¿cierto? Carga de Moab. Capítulo 15 es esta carga de Moab. Y lo que me interesa aquí es que ustedes vean que hay una carga sobre Jerusalén, venía sobre Jerusalén, pero parece que cambiamos de lugar, ¿cierto? Entonces después fue sobre Babilonia, y ahora es sobre Moab, otra tierra, otro pueblo. Nosotros recordamos quiénes eran los moabitas, ¿se acuerdan? Los moabitas. Esos no eran unos, pues la descendencia de la hija. Eso, de Lot. de Lot con una de sus hijas, y los amonitas era la descendencia de Lot con otra de sus hijas. Entonces eran provenientes de un incesto, ¿cierto? Los moabitas eran provenientes de un incesto. Hermano, ¿me escuchas? Hermano Jairo. Ok. Si quieres, quito el video y... Bueno, voy a quitar mi video. ¿Listo? Y si tú quieres, quitas tu video y también por ahí puede mejorar. ¿Listo? Ok, ¿me sigues escuchando? Ok, entonces tenemos aquí a esta carga de Moab y sabemos, vamos a Génesis 19. Génesis 19. Génesis 19, el versículo 37. Versículo 37, y ahí tenemos a Moab. Dice: y parió la mayor un hijo y puso su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también parió un hijo y llamó su nombre Benjamín, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Génesis 19, 37 y 38. Moab. Génesis 19, 37 y 38. Entonces tenemos a los hijos, a esta generación. También hay una cosa importante con Moab, es que Dios no les permitía a los judíos juntarse con los moabitas, inclusive ellos, aunque eran sus hermanos, de alguna manera no tuvieron muchos problemas. Alguna vez iban de camino, los moabitas no los dejaron pasar por la tierra de ellos. Y algo importante es la fornicación, números 25. Números 25. Números capítulo 25. El versículo 1. Viene el número 25, 1. Dice: y reposó Israel en Setim, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. O sea que les parecieron bonitas estas muchachas. Y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió e inclináronse a sus dioses. Son cosas que pueden pasar normalmente con una mujer bonita. Ella le dice a uno qué tiene que hacer. Y allegóse el pueblo a Baal-Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque le gustaron estas muchachas, se fueron detrás de estas muchachas, y estas muchachas las pusieron a inclinarse a sus dioses. Me acuerdo de un amigo que tenía una novia en Santa Fe de Antioquia y eran muy religiosos, y estaba por allá en Semana Santa, y
estaban organizando la procesión, y después con su novia, y había que buscar un carguero, él era cristiano. Y entonces dijeron, ¿oíste? ¿Y entonces quién nos va a ayudar? Entonces dijo la muchacha, pues ahí está mi novio. Y él nada más pensaba, y yo que conozco la palabra, y voy a salir cargando un muñeco de esos por estar detrás de esta mujer. ¿Cómo le parecen las cosas? En Oseas 9, hay un versículo especial, 9:10. Oseas 9:10 dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Y ellos entraron en Baal Peor, que es el versículo que leímos en Números 25. Mire Dios cómo está hablando ahí. Como uvas en el desierto allá en Israel. Imagínense ir por el desierto y encontrar uvas. Maravilloso, ¿cierto? Como uvas en el desierto allá en Israel. Como la fruta temprana en la higuera. En su principio vi a vuestros padres. Y ellos entraron a Baal Peor y se apartaron para vergüenza. E hiciéronse abominables como su amor. Ah, eso es maravilloso ese versículo. O sea, hay amores que a Dios le parecen abominables. ¿Sí o no? Hay amores que a Dios le parecen abominables. ¿Cuál fue ese? Que ellos fueron los de las moabitas y fornicaron con ellas. Entonces dice, y ellos se hicieron abominables como su amor era abominable. Ese sería el complemento del número. Ese sería el complemento. Ese es un versículo especial, Oseas 9:10. Y ahí es donde yo entendí, hay amores que a Dios, para Dios son una abominación. ¿Cierto? Son abominables. Entonces viene carga sobre Moab en Isaías capítulo 15. Eso se da Viene carga sobre Moab, dice por lo que pasó, ¿cierto? Porque ellos aullarán, por todo lo que hicieron. Vamos al capítulo 16 de Isaías, y en el capítulo 16 sigue la carga sobre Moab. Ahí sigue la carga sobre Moab. Lo vamos a leer de largo, para que si tenemos alguna pregunta me la hagan, pero lo vamos a leer de largo el capítulo 16. Dice: enviad cordero al enseñoreador de la tierra, desde la piedra del desierto al monte de la hija de Sión, y será como ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab a los vados de Arnón. Toma consejo, haz juicio, pon tu sombra en el mediodía como la noche, esconde los desterrados, no descubras al huido. Moren en ti mis desterrados, oh Moab, séles escondedero de la presencia del destruidor, porque el chupador fenecerá, el destruidor tendrá fin, el hollador será consumido de sobre la tierra. Y componerse a trono en misericordia y asentarse a sobre él en firmeza, en el tabernáculo de David, quien busque juicio y apresure la justicia. Dios le está diciendo a Moab: deje que lleguen mis hijos allá, porque va a haber un juzgador, va a haber alguien que se siente en el tabernáculo de David, que Moab permita que ellos estén ahí. Oído hemos. Hola. Pero ese devastador no es Satanás. ¿Dónde está? ¿Versículo qué? En el 4. No, ¿cierto? En primer lugar, no, ¿cierto? Podríamos hacerle una aplicación. Porque se dice el devastador. Sí. Tendrá fin, sí, el destruidor tendrá fin. En un principio no, pero podríamos hacerle una aplicación, como tú lo dices. ¿Ok? Sí. Pero en un principio el texto, en primer lugar, no nos habla de Satanás pues como tal, que eso es importante. Por el seguimiento pues, Sí, que eso es importante. Si nosotros cogemos los textos tal cual están, es la primera interpretación que le tenemos que hacer. Después
O sea, que ese no se aplicaría para explicarse de... Habría que hacerle un trabajo. No puedo decir ya que no se aplique, no puedo decir que no sea Satanás en la aplicación. ¿Listo? Versículo 6. Oído hemos la soberbia de Moab, soberbio mucho. Su soberbia y su arrogancia y su altivez, sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Gemiréis por los fundamentos de Kir-Hareset, empero heridos. Porque las vides de Hesebón fueron taladas y las vides de Simad. Señores de naciones hollaron sus generosos sarmientos que habían llegado hasta Hazer, habían cundido hasta el desierto. Sus nobles plantas se extendieron, pasaron la mar. Por lo cual lamentaré con lloro Hazer de la viña de Simad. Embriagarte de mis lágrimas, oh Hesebón, y eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu cegada caerá la canción. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil, en las viñas no cantarán ni jubilarán, no pisará vino en los lagares el pisador, la canción hice cesar. Por tanto mis entrañas sonarán como arpa sobre Moab, y mis intestinos sobre Kir-Hareset. Y acaecerá que cuando Moab pareciere que está cansado sobre los santos, entonces vendrá a su santuario a orar y no podrá. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab en aquel tiempo. Pero ahora habló Jehová diciendo: dentro de 3 años, como años de mozo de soldado, será abatida la gloria de Moab con toda su multitud, aunque grande, y sus residuos serán pocos, pequeños, no fuertes. Y ahí vemos como el fin, digamos, de los moabitas. Así como empezaron mal, fueron terminando mal, ¿cierto? Desde un principio. Y podemos ir viendo como el fin de los moabitas, y este capítulo 15 y 16 como anunciando el fin o la carga sobre Moab. En el capítulo 17 encontramos otra carga, esta vez sobre Damasco. ¿Listo? Capítulo 15 y 16 sobre Moab, y capítulo 17 sobre Damasco. ¿Cómo dice el versículo primero? Carga de Damasco. ¿Listo? Carga de Damasco. Entonces tenemos en Damasco creo que ya él está. Pero bueno, la llamada listo. Entonces tenemos en el capítulo 17 carga de Damasco. Entonces tenemos la carga de Damasco. Dice: he aquí que Damasco dejó de ser ciudad y será montón de ruina. Las ciudades de Aroer, desamparadas, enmajadas, se tornarán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quedare de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Nuevamente lo importante sería mirar el mapa, conocer dónde está Damasco, que dice 4.1p. Entonces lo busco, 4.1p. Se ve bien aquí. Nosotros. Busco Damasco, 15 años. 10.5m aquí, Damasco. Entonces, ¿dónde lo vemos? Como en el norte de Israel, ¿cierto? Hacia el norte. Miren a Jerusalén por acá, bien abajo. Damasco bien hacia el norte. Pastor, ¿me deja ver? ¿Lo puedes ver? No, espera. No, me conecta el video, por favor. Y Ahí yo lo no ves. sigue siendo mismo. Arriba, Damasco por acá. Sí. Okay. Hoy día es en el mismo lugar, entiendo. Capital de Siria. ¿Quién es el presidente de Siria? Se llama
Bashar al-Assad, un dictador. Hay una guerra en Siria desde hace 4 años o 5 años, vienen en guerra. Ese mismo lugar. Entonces no es muy duro encontrar estas profecías y encontrar lo que está pasando y casi que relacionarlo con lo que está pasando hoy. En Siria hay una guerra y en los Estados Unidos no intervienen, porque los Estados Unidos, desde que está Obama, él no ha intervenido en ninguna guerra prácticamente. Él ha sacado a la gente de la guerra. Entonces, a mi parecer, intervengan o no intervengan, las profecías se cumplirán. ¿Cierto? Intervengan los gringos o no intervengan, las profecías se cumplirán. Mira lo que dice el versículo 4: y será que en aquel tiempo la gloria de Jacob se adelgazará y la grosura de su carne se enflaquecerá, y será como el segador que coge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que coge espigas en el valle de Refaim, y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el aceituno, que quedan allí 2 o 3 granos en la punta del ramo, 4 o 5 en sus ramas fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. No mirará los altares que hicieron sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni a los bosques, ni a las imágenes del sol. En aquel día las ciudades de su fortaleza serán como los frutos que quedan en los pimpollos, y en las ramas como los que dejaron ante la paz de los hijos de Israel, y será asolamiento. ¿Por qué te olvidaste del Dios de tu salud? Pues está hablando de un buen día, que va a pasar un buen día, pero miren que cambió. En el versículo 4 cambió a la gloria de Jacob, ¿cierto? Digo de Damasco en algunos versículos, pero cambió a la gloria de Jacob. Versículo 10 dice: ¿por qué te olvidaste del Dios de tu salud y no te acordaste de la roca de tu fortaleza? Por tanto plantarás plantas hermosas y sembrarás sarmiento extraño. El día que las plantares las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, mas el día de coger huirá la cosecha y será dolor desesperado. Ahí podemos hacer una aplicación, pensando en las aplicaciones, como nos dijo la hermana del destruidor de Satanás. El que se olvida de Dios siembra y no coge. Cuando va a recoger no recoge nada. Es lo que está diciendo de ti. Puede ser una buena predicación, ¿cierto? Se olvidó de Dios, sembró y sigue sembrando, pero cuando va a recoger no encuentra nada, no recoge nada, porque se olvidó de Dios, ¿cierto? Dios es el que da fruto, Dios es el que da crecimiento. El versículo 11: el día que las plantares las harás crecer y harás que tu simiente brote mañana, mas el día de coger huirá la cosecha y será dolor desesperado. 12: hay multitud de muchos pueblos que sonarán como sonido de la mar y murmullo de naciones, hará alboroto como murmullo de muchas aguas. Pueblos harán ruido a manera de ruido de grandes aguas, al reprenderlo vivirá lejos. Será ahuyentado como el tamo de los montes delante del viento y como el cardo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí turbación, antes que la mañana venga, ella no será. Esta es la parte de los que nos huellan y la suerte de los que nos saquean. Nuevamente, mucho problema, y Dios mostrando lo que va a llegar sobre su pueblo, la destrucción. El capítulo 18 es el capítulo sobre Etiopía. Mire que llevamos ya varios capítulos que no nos hablan de Israel. Bueno, volvimos a hablar un poquito de Israel, pero llevamos otros capítulos. Damasco, Cuando de Israel, está hablando de Judá, pues cierto. Damasco, ¿cuál fue el otro? Babilonia, Moab, y el capítulo 18, Etiopía. Cuando aquí hablan de que antes que venga la mañana no será ¿Cuál? 14. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo así? No entiendo. Al tiempo de la tarde hay turbación, antes que la mañana venga, ella no será. Debe de estar diciendo que no hay manera de, o sea, que la mañana no va a ser especial, no va a ser tranquila, como que vas a tener una noche perturbada. Es como que la mañana no será, porque usted sabe que la mañana es como el momento más tranquilo del día, digámoslo así. Entonces dice, por la tarde turbación y la mañana no será. Es más o menos el lenguaje que está diciendo ahí. Hay que entender el lenguaje lo mejor que uno pueda, ¿sí? Yo no entiendo otra cosa. No Sí,
está hablando de Damasco. Porque dice el 12, hay multitud de muchos pueblos que sonarán como sonido de la mar y murmullo de naciones, hará alboroto como murmullo de muchas aguas. Entonces parece que ahí se nos perdió Damasco y se nos perdió Jerusalén, porque son muchos pueblos, ¿cierto? Muchos pueblos. Probablemente Damasco, probablemente Israel, probablemente todos los pueblos que hagan maldad, ¿cierto? Porque nos dicen muchos pueblos. Aquí nos cambia un poquito la idea. Ese no es tan fácil, ese no es tan fácil. Vamos al 18. Sí, vamos al 18. Hay de la tierra que hace sombra con las alas que está tras los ríos de Etiopía. Entonces aquí ya nos habla de los ríos de Etiopía y nos habla de la tierra de Etiopía. Versículo 2. El que envía mensajeros por la mar y en navíos de junco sobre las aguas. Andad ligeros y mensajeros a la nación arrastrada y repelada, al pueblo temeroso desde su principio y después nación harta de esperar y hollada, cuya tierra destruyeron los ríos. Dios le está diciendo, en el lenguaje profético, a unos hombres que monten en unos barcos y que vayan a esa nación repelada y arrastrada y Etiopía. Que vayan y hablen unas cosas allá. Todos los moradores del mundo y los vecinos de la tierra, cuando levantare bandera en los montes, verla eis, y cuando tocare trompeta, oírla eis. Porque Jehová me dijo así: reposarme y miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, y como nube cargada rocío en el calor de la secada. Entonces yo voy a mirar lo que está pasando, toda esa gente que está yendo allá a ese lugar, en esos barcos, en esos juncos, sobre las aguas. Voy a mirar qué es lo que está pasando y lo voy a ver con toda claridad, dice ahí. Versículo 5. Porque antes de la siega, cuando el fruto fuere perfecto, antes de la siega, cuando el fruto fuere perfecto, otra metáfora, ¿cierto? De la siega, y pasada la flor, los frutos fueren maduros, entonces podará con podaderas los ramitos y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos a las aves de los montes y a las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán en verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. Complicado esta metáfora. En aquel tiempo será traído presente a Jehová de los ejércitos el pueblo arrastrado y repelado, Etiopía, el pueblo temeroso desde su principio y después gente harta de esperar y hollada, y cuya tierra destruyeron los ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sion. Al final dice, ese pueblo repelado y recansado entonces será el que lleve presente a Jehová de los ejércitos. En el momento del fruto exacto, ¿cierto? Dice, como en el momento del fruto indicado, el momento preciso, ese pueblo, Etiopía, será el que lleve fruto a Jehová de los ejércitos. Tengo que dar en cuenta en ese momento. Complicado, ¿cierto? Y ¿Dónde está Etiopía? ¿Dónde está Etiopía? En África. En África. ¿Cierto? Los negros. De Carlos. Los negros, ¿cierto? Esa es la gente que el fruto exacto van a llevar ahí. Entonces, es complicado esa interpretación. Y lo único que yo pienso es en Actos 28, Actos 8. Actos capítulo 8, versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas tierras de los samaritanos anunciaban el evangelio. Pero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, la cual es desierta. Él entonces se levantó y fue, y aquí un etíope, eunuco, válido de Candences, reina de los etíopes, el cual tenía a su cargo todos los tesoros de ella y había venido a adorar a Jerusalén. Y se volvía y sentado en su carro leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿mas entiendes lo que lees? Y él dijo, el etíope: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiere y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación ¿quién la contará? Porque es quitada de su tierra la vida.
Y respondiendo el eunuco, el etíope, a Felipe le dijo: ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le evangelizó a Jesús. Y yendo por el camino vinieron a un agua, y le dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo no sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe, el eunuco, y le bautizó. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, no le vio más el eunuco, y se fue gozoso su camino, gozoso. El fruto, el momento indicado, el momento preciso. El primer convertido gentil es un negro, que es Felipe, que es el eunuco etíope. Y se va para allá y da el mensaje allá, que era uno de los hombres de la reina, los hombres importantes de la reina. Y eso nos cuadra con la profecía de Isaías sobre Etiopía, ¿sí o no? Vean, eso es tremendo, el primer convertido es un negro. ¿Sí o no? Es muy bonito eso. Muy bien, volvamos a Isaías entonces. 19. Egipto, vean que se nos olvidó ya, como que hace ratico nos perdió Jerusalén. Carga de Egipto, carga de Egipto. Dice: he aquí que Jehová cabalga sobre una nube ligera, y vendrá en Egipto, y los ídolos de Egipto se moverán delante de él, y el corazón de Egipto se desleirá en medio de él. Sobre Etiopía habló bien, sobre Moab, mal, ¿cierto? Damasco, pues más o menos, digamos, muy poquito. Babilonia, pésimo, pues, con su rey y todo eso. Y va a hablar de Egipto, y también empieza hablando mal de Egipto. Y revolveré egipcios con egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y a propósito, ¿quién quisiera ir de misionero a Etiopía después de saber la profecía que hay sobre Etiopía? Decirlo y me da de bola. Pero sí o no, piensen la profecía que hay sobre Etiopía, tan buena. Y nosotros tenemos que manejar la Biblia de lo profético también, ¿cierto? ¿Quién quisiera? No, ese es el lugar para ir allá. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y pregunten a sus imágenes y a sus mágicos, a sus tritones y a sus adivinos. Dice: voy a destruir ese cuento con Egipto, ¿cierto? Con eso adivinos, esas cosas. Y entregaré Egipto en manos del Señor duro. Rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y las aguas de la mar faltarán, y el río se agotará y se secará. Y los ríos se alejarán, agotarse y secarse las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. Todo esto sobre Egipto. Las verduras de junto al río, de junto a la ribera del río, toda sementera del río se secará, perderse y no será. Los pescadores también se entristecerán, y enlutarse todos los que echan al suelo en el río, y los que extienden red sobre las aguas desfallecerán. Avergonzarse todos los que labran lino fino y los que tejen redes, porque todas sus redes serán rotas, y todos los que hacen estanques para criar peces se entristecerán. Ciertamente son insensatos los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes, consejeros de Faraón, se ha desvanecido. ¿Cómo diréis por Faraón: yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus prudentes? Dígante ahora, o hágante saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. No sabe nadie de Faraón, nadie de sus prudentes, nadie de sus sabios sabe lo que Jehová determina sobre Egipto. Desvanecidos sean los príncipes de Zoán, engañados sean los príncipes de Nof. Engañaron a Egipto las esquinas de sus familias. Jehová mezcló espíritu de perversidad en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como yerra el borracho en su vómito. Y no aprovechará Egipto cosa que haga, cabeza o cola, ramo o junco. En aquel día será Egipto como mujeres, porque se asombrará y temerá en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él ha de levantar sobre él. Y la tierra de Judá será espantable a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare se asombrará de ella, por causa del consejo de Jehová de los ejércitos acordó sobre él. En este momento Egipto nos
Estados Unidos busca Egipto. Cuando hay problema ya buscan Egipto. Egipto está tranquilo. Todavía en el día de hoy es así. Parece que esto está cumpliendo. Egipto hoy es temeroso. Y le tiene miedo a Israel. Dice, y en la tierra de Judá será espantable. La tierra de Judá será espantable Egipto. Uy, qué miedo. No nos metamos con esa gente. Peligroso. Eso. Sí. Y ahí porque en el versículo 16 lo compara con las mujeres. Porque le da mucho miedo. Con las Le da miedo los cucarachas. Pero porque dice ahí, será Egipto porque se asombrará y temerá en la presencia de la mano alta de Jehová. Yo creo que las mujeres son más temerosas de Dios también, de alguna manera. De lo que Dios pueda, el hombre a veces es más loco. Versículo 18. En aquel tiempo, pero miren el 18, el cambio de lenguaje. En aquel tiempo habrá 5 ciudades. En aquel tiempo nos enredó, porque está hablando un tiempo que no sabemos, ¿es cierto? En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablan la lengua de Canaán y que juran por Jehová de los ejércitos. La una ciudad se llamará Pérez. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y título a Jehová junto a su término. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque a Jehová clamarán por sus opresores y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido en Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oración y hará votos a Jehová y pagarlos han. Y irá Jehová a Egipto hiriendo y sanando, y convertirse han a Jehová y serles a clemente y sanarlos a. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto en Asiria, y asirios vendrán a Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, naciones benditas en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, y heredad mía Israel. Vean las profecías sobre los pueblos. Entonces, hay una dura profecía sobre Egipto, sobre Asiria, pero es como si Dios dijera: hay una parte de Egipto, 5 ciudades, una parte de Asiria, ¿cierto? Que digamos que es la que pega con Israel, y eso hay un camino, y ese camino, Asiria, Egipto, Israel, ahí está, esa es mi nación bendita. Que uno siempre piensa de Egipto mal, ¿cierto? Uno siempre está pensando mal de Egipto. Pero dice Dios en el futuro, vean, en el futuro algo pasa. Ahí hay una gente en Egipto que va a ser mía. Y se convertirán. Y vean qué tremendo esto, que el judío está diciendo siempre: yo soy la nación. Y como que no lee las profecías, Dios hablando de otros pueblos. Sí. Y diciendo: esa nación, benditos míos. No soy el único bendecido. ¿Cierto? Benditos míos. Y en... Dime, hermano. Está tremendo. ¿Qué significa población en el versículo? Oblación en el versículo ¿cuál? 21. Es como un sacrificio, es un tipo de sacrificio. Dejémoslo ahí, listo, es un tipo de sacrificio. Entiendo que era con un líquido, con líquidos. Yo te busco el significado mejor todavía, listo. Pero sé que es un tipo de sacrificio, listo, oblación. Yo les iba a decir que leyéramos Zacarías 14. Zacarías 14. El versículo 16. Zacarías 14, 16. Hermana, vea, yo no me voy a quedar con yo estoy preparado. Vea. Soy un profesor preparado. Oblación.
se puede mencionar la ofrenda de la flor de harina, las primicias, la liberación. La oración serían ofrendas incruentas, o sea que no hay que matar animales. El tipo de sacrificio como harina, lo que estaba diciendo ahí, pero ofrendas sin sangre. Las primicias, ofrendas sin sangre. Pregúnteme lo que necesiten, que si yo no se vea, tengo los materiales aquí de una. Y Zacarías 14, 16. Y todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al rey Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las cabañas. Eso en el futuro también, eso en los últimos tiempos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén a adorar al rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, no vendrá sobre ellos la lluvia. Pero entonces noten lo que dice ahí. Y si la familia de Egipto, o sea que hay familia que sí, hay familia que no, ¿cierto? Ahí está el condicional. Pero si hay familia que sí subiere. Entonces Dios tiene un trabajo con Egipto que nosotros no alcanzamos a comprender para el final de los tiempos. Sigue trabajando Dios con Egipto. Lo invita a que vayan y le hagan sacrificio. Y yo creo que vamos a terminar aquí. Se compararía en Isaías. Vamos a terminar aquí porque ya es justo, pienso. Con el capítulo 20, vamos a leer el capítulo 20. Vamos a leer el capítulo 20, que dice: en el año que vino Tartán en Azoto, cuando le envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Azoto y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el saco de tus lomos y descalza los zapatos de tus pies. E hízolo así, andando desnudo y descalzo. Dios le dice a Isaías: quite el saco de sus lomos, quítese lo que tiene ahí, ese vestido de luto, de tristeza, quítese los zapatos y ande desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, los lugares de los que hablaba. Así llevará el rey de Asiria la cautividad de Egipto y la transmigración de Etiopía, de mozos y de viejos, desnuda y descalza, descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y quebrantarse han y avergonzarse han de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta isla: mirad